Empezamos entonces con la transformada de la convolución. Probablemente ustedes no han visto siquiera lo que es el concepto de convolución. Voy a pedirles que apaguen los micrófonos hasta que sea pertinente. Entonces será necesario definir primeramente a la convolución. En realidad la convolución es una operación que se realiza siempre entre dos funciones y se define como una tercer función que va a representar la magnitud, eso hay que entenderlo, es la magnitud en la que se superponen las dos funciones que están en la convolución, es decir, mide cuánto o cómo es lo que se empalma una función respecto a una versión trasladada de otra de ellas. Y vamos a empezar definiendo primeramente así rápido lo que es la convolución. Para lo que es la convolución, vamos a considerar que tenemos dos funciones, una función f y una función g. El operador que representa a la convolución es un asterisco. Entonces ya no vamos a visualizar a esto como una multiplicación, sino asterisco es el operador de convolución. Y como la definición, o al menos una interpretación geométrica de la convolución, dice que es el área de empalme entre dos funciones, pues para empezar, área, nosotros en matemáticas le damos una interpretación a la integral. Entonces la convolución se define como una integral entre dos funciones. Una de ellas es f de tau y la otra es g de t menos tau. Y se va a integrar respecto a tau. Los límites de esta integral van a ser de 0 hasta t. ¿A qué se refiere esta expresión? Que lo que está diciendo es que vamos a calcular el área de empalme entre estas dos funciones desde 0 hasta un valor de t arbitrario. Como t aparece en los límites de la integral, ya vimos en cálculo integral, no puede aparecer entonces como variable de integración. Es por eso que se hace este cambio de variable. En lugar de que sea f de t, se va a poner a f de tau. ¿Y qué área es la que estoy buscando empalmar? ¿O qué área es la que estoy buscando superponer? Es la de la función f de t respecto a la traslación de g, que se va a mover desde 0 hasta un valor de t. Voy a tratar de hacer una rápida representación geométrica de esto. Para ello voy a poner algunos diagramas de las funciones. Supongan que es una línea vertical. Entonces, para empezar, tendríamos nosotros las funciones que se van a meter en la convolución. El eje vertical siempre va, perdón, el eje horizontal siempre va a ser t. Por simplicidad voy a dibujar dos funciones rectangulares, dos funciones impulso. Entonces una función la voy a representar de esta manera. Esta sería mi función f de t, o lo que es prácticamente lo mismo, f de tau. Y voy a tener otra función similar, que va a ser la función g de t. ¿Okay? Supongan que son iguales. Aquí voy a tener a la función g de t. Bueno, acá también debe haberle puesto f de t. Y lo que voy a hacer, o lo que hace la convolución, es que una de estas dos funciones se va a tener que mover a lo largo del eje horizontal. ¿Qué va a pasar cuando la vaya a mover? Bueno, voy a calcular el área de empalme. O sea, si f, o si f o g, yo la superpusiera en g,
lo que veríamos es que en ese instante de tiempo o para ese preciso valor de t, el área de empalme entre F y G es una área máxima. Entonces, no sé, sería un área del 100% de solapamiento. Pero ahora lo que voy a hacer es empezar a mover a G de t a un valor de t arbitrario. Entonces, por ejemplo, podría mover a G a este punto. Ahora ya no va a ser G de t, sino que se trasladó hacia la derecha, lo que indique la expresión. ¿Y qué sucede con el área de empalme? Pues que el área de empalme ahora ya no es máxima, sino que se disminuyó a esta porción de aquí. Y lo mismo va a suceder si seguimos moviendo nosotros a la función g. Si la traslado todavía más, digamos por ejemplo aquí, cuando quiero ver qué tanto se están empalmando f con g, vean que esta función no se está trasladando, no es un movimiento, pues ahora todo se reduce simplemente a esta porción de aquí. Me veo aquí qué pasa con los participantes. Listo. Entonces ahora, esa es la idea, ¿no? De estar moviendo a G y lo que vemos es que el área de empalme entre ellas va disminuyendo. Pues el resultado de esto va a ser otra función, o sea, podemos llamarle h, va a ser función de t a final de cuentas, porque t es la variable que aparecerá en el resultado. Y si nosotros la graficáramos, por ejemplo, si nosotros graficáramos el eje t respecto a h, recuerden que h es el resultado de la convolución. ¿Qué va a suceder? Que para el valor inicial, digamos t igual a 0, cuando las funciones no se estaban moviendo y ninguna de ellas se movió, esto representa el área de empalme, digamos que fue un valor máximo, o sea, un área de empalme del 100%. Pero conforme t comienza a aumentar, significa que empiezo a mover a la función g de t. Y si comienzo a aumentar el valor de t, ¿qué pasaba con el área de empalme? Comenzaba a disminuir, se hacía cada vez más pequeña hasta que la traslación de la función g sea tal que ya no haya ningún empalme entre f y g. O sea, ya estarían centradas, bueno, ya estarían en este punto ambas funciones. El área de empalme se reduce a cero y entonces la convolución estaría representada por esta tercera función. ¿Ok? No nos vamos a meter por el momento más a fondo con la convolución. Sin embargo, sí les voy avisando que sobre todo los que llevan análisis de sistemas lineales o incluso control, utilizan mucho la convolución cuando buscan la respuesta de un sistema al impulso. O sea, hacen un barrido de frecuencias, en fin, ¿no? Se complica bastante, pero ya si hubiera tiempo, haremos nosotros alguna aplicación particular del uso de la convolución en el análisis de sistemas. Por lo pronto, esto es una breve explicación de lo que sería la interpretación geométrica de la convolución. El área de empalme, a medida que una de las funciones se mueve. Nosotros no vamos a estar utilizando la convolución como una operación, o sea, no va a ser parte del problema. Encuentre la convolución entre estas dos funciones, no nos interesa. Lo que nos interesa es ver cuál sería la transformada de todo esto. ¿Por qué? Porque aparte de saber cómo transformarlo, resultará mucho más útil la transformada de la convolución cuando estemos viendo transformada inversa. Paradójicamente, transformada de la convolución es más útil cuando se está antitransformando.
En esta ocasión voy a empezar al revés. O sea, la fórmula o la obtención de la propiedad, voy a empezarla al revés. Voy a partir primero de cuál es el resultado y luego demostraremos que efectivamente eso es lo que indica la propiedad. ¿Qué dice Laplace? Laplace señala que cuando tú vas a transformar la convolución entre f y g, lo único que vas a tener que hacer es transformar cada una de estas funciones. ¿Quién sería la transformada de f? Pues va a ser f de s. ¿Quién sería la transformada de g? Sería g de s. Y la representación de la convolución en el dominio de S es simplemente una multiplicación. La propiedad se ve bastante sencilla y lo es, o sea, transformar una convolución es relativamente sencilla. Pero el potencial que tiene esta propiedad es que todo esto, o sea, este resultado al que se llega, se puede obtener sin la necesidad de primero resolver la convolución y posteriormente transformar. Véanlo desde acá. La ventaja de esta propiedad, porque luego nos vamos a apoyar en eso para otra propiedad que se desprende de la transformada de una convolución, es que para transformar a toda esta expresión no va a ser siquiera necesario realizar el proceso de integración, posteriormente el proceso de evaluación, para que finalmente ya tenga la función en t a la cual voy a transformar. O sea, me permite brincarme la, la integración. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Perfecto. No. No. Vamos entonces ahora a continuar con la demostración de esta propiedad. Voy a borrar aquí. Lo que queremos ver es si es cierto que la transformada de una convolución es simplemente la multiplicación de dos transformadas. Pues primeramente, para lo que es esta demostración, ponerle aquí, si van siguiendo el hilo, demostración. Vamos a considerar la necesidad de dos funciones f de t para las cuales estén definidas sus transformadas. O sea, sé que lo que yo necesito, si lo que quiero demostrar es que esta convolución simplemente es el producto de f de s por g de s, voy a empezar suponiendo que existen estos dos elementos. Entonces, f de s es la transformada de una función f y que la voy a encontrar por definición, obviamente, como la integral de 0 a infinito de f de tau por e a la menos s tau diferencial de tau. Recuerden que ya habíamos hecho ejercicios en donde la variable de integración se decía que era muda, no importaba cómo se llamara, podía ser u, podía ser r, podía ser lo que sea. Pues aquí la definición de la transformada para esto tiene como variable a tau. Y habrá otra función o habrá otra expresión de donde sale g de s, que es de aplicar la definición de la transformada de Laplace a la función g de beta por e a la menos s beta diferencial de beta. ¿Ok? Ahí tengo ya los requisitos para poder siquiera empezar a hacer esta demostración. ¿Qué dice Laplace? Dice multiplícalos. Ah, perfecto. Entonces voy a hacer el producto de f por g, lo cual significa que voy a tener que multiplicar la integral de f de tau por e a la menos s tau diferencial de tau por la integral de 0 a infinito de g de beta por e a la menos s beta diferencial de beta.
¿Sí? Ahora, en cálculo integral, probablemente hayan visto uno de los ejercicios en donde el producto de dos integrales simples, bajo ciertas condiciones, se puede expresar como una doble integral. O sea, sé que estas dos integrales que se están multiplicando se pueden convertir en una doble integral. Ambas integrales van desde 0 hasta infinito y tendríamos el producto de f de tau por g de beta por e a la menos s tau, e a la menos s beta. ¿Estamos de acuerdo? Diferencial de beta, diferencial de tau. Repasen un poquito esta propiedad en sus libros de cálculo integral y listo, ¿no? Es una parte de una, vamos a llamarle propiedad. Ahora voy a empezar a simplificar esta parte. Al menos lo que puedo hacer con las exponenciales es utilizar sus propiedades para que todo eso, o sea, la integral de 0 a infinito, integral de 0 a infinito, de f de tau por g de beta, me quede como una sola exponencial de acuerdo a la propiedad de que, digamos, e a la a por e a la b, la puedo expresar de qué forma, como e a la a más b. Y para asegurar la convergencia de esta integral, lo que voy a hacer es también factorizar. Profe, es un compañero que si lo acepta. Ah, sí, gracias. Miguel Enríquez. Listo, gracias. Entonces, esta exponencial de aquí, de acuerdo a esta propiedad, me quedaría como e a la menos s tau menos s beta. Voy a factorizar el signo menos. ¿Y qué más puedo factorizar? Puedo factorizar una s para que entonces me quede como e a la menos s tau más beta. Entonces aquí tendríamos e a la menos s tau más beta, diferencial de beta, diferencial de tau. Listo, hasta ahí lo único que hemos hecho es multiplicar estas dos integrales simples, integrales de respecto a una variable, las cuales se pueden reescribir como una integral doble. Luego les paso un link donde viene una explicación de esto. Factoricé las exponenciales y ahora el asunto es que necesitamos empezar a maquillar esto para que aparezca la definición de la transformada de Laplace. En ese entendido de que estoy buscando que aparezca la definición de la transformada de Laplace, voy a realizar un cambio de variable. Voy a renombrar los términos. ¿Y en qué va a consistir ese cambio de variable? Pues voy a decir que todo lo que sea tau más beta lo representaré como una tercera variable a la cual voy a llamar t. Recuerden, de aquí en adelante lo único que estoy haciendo es buscar que aquí esté o que aquí aparezca la definición de la transformada de Laplace. Entonces, a esto le voy a llamar t. Y lo que voy a tener que hacer es que el diferencial de t será ¿quién? ¿Quién debería de ser el diferencial de t? Recuerden que la primera integración que se hace va a ser respecto a beta. ¿Ok? Entonces, respecto a beta, ¿qué sucede con tau? Es constante. Por lo tanto, el diferencial de t tendría que ser solamente el diferencial de beta. O sea, diferencial de tau más diferencial de beta, diferencial de tau va a ser 0, pues se asume que es constante y me queda solo el diferencial de beta. ¿Ok? Y de aquí tengo que sacar una expresión para poder poner a esta beta en términos de t
porque ya no se va a integrar respecto a beta. Ahora se va a integrar respecto a ¿quién? Respecto a t. Pues de esta expresión sabemos que beta va a valer ¿cuánto? T menos tau. Y vamos a requerir ahora límites para la variable t. Es decir, de dónde a dónde va a ser nuestra integral. ¿Qué pasa? Que estos límites, estos primeros límites, ¿son para qué variable? Son para beta. Entonces, cuando beta toma el valor de 0, si esta beta toma el valor de 0, ¿cuánto va a valer t? Pues va a valer simplemente tau. Pero cuando beta toma el valor ahora de infinito, ¿cuánto va a valer t? Pues va a ser tau más infinito. E independientemente de cuánto valga tau, tau más infinito seguirá siendo infinito. ¿Ok? Entonces, dicho eso, con ese cambio de variable, recuerden lo que estamos haciendo es demostrar esta multiplicación. Voy a reescribir lo que sería al menos la primera integral que se va a hacer. Sigo teniendo esta integral de aquí, que es la integral desde 0 hasta infinito. Pero ahora esta integral ya no va a ser desde 0 hasta infinito. Ahora será de dónde a dónde. ¿Qué me sale? Ahora será de dónde a dónde. Será De tau a infinito. Tau a infinito. desde tau a infinito. De f de tau por g, pero ya no va a ser beta porque beta ya no aparece en la expresión. Ahora beta, ¿cuánto vale? Vale t menos, Tau. Por e a la menos s. Y de acuerdo a esto, tau más beta, ahora le estamos llamando t. En lugar del diferencial de beta, será el diferencial de t. Y posteriormente la última integral, que va a ser diferencial de tau. Entonces vean cómo el cambio de variable ya está haciendo que al menos empiece a aparecer los límites que implica o que lleva la definición de la transformada de Laplace, el núcleo de transformación, obviamente el diferencial, y ahora lo que necesito o lo que necesitaba es que esto se defina como la convolución. Porque cuando hemos trabajado con la definición de la transformada de Laplace, sabemos que la integral de 0 a infinito, el núcleo de transformación y su diferencial, sabemos que aquí debemos de ubicar al término que queremos transformar. Entonces resulta que con esta idea, todo esto se debería de convertir en ¿quién? ¿A quién es el que quiero transformar? A la convolución. Entonces ahora lo que tendremos que hacer serán los ajustes necesarios para que esto se convierta en la definición de la convolución. Lo que habíamos visto la integral para esto. ¿Ok? Bien. Entonces puede sonar o puede parecer un proceso muy complicado, pero más vale demostrarlo a aceptarlo como un dogma, ¿no? Como una verdad particular. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar esta parte. Y con lo único que me voy a quedar es con lo último que acabamos de hacer. Entonces, permítanme tantito. Con esto es lo que me interesa. Esto no se quiso mover. Bueno, también vamos a borrarlo. Bueno, lo voy a dejar mejor. Entonces, vamos a analizar esto. Ustedes recuerdan de cálculo vectorial que cuando se trabajaban integrales dobles, el orden de integración en conjunto con los límites que llevaban cada una de las integrales
representaban una región sobre el plano XY a la que llamábamos región de integración. Entonces, lo que voy a hacer es que como esto a final de cuentas es una doble integral, voy a ver cuál es la región de integración que están representando los límites de las integrales y ese orden de integración. Entonces voy a tratar de graficarlo, voy a ponerlo aquí. Esta doble integral estaría representando una región aquí en lo que sería el plano t y tau. Aquí están las dos variables. Antes ustedes usaban diferencial de x, diferencial de y, pues lo graficaban en el plano xy. Aquí lo vamos a graficar en el plano que conforman t y tau. Ahora, de acuerdo a los límites, ¿qué está pasando? Bueno, me están diciendo que t se va a mover en qué intervalo. T se va a mover desde tau hasta infinito y tau se va a mover en qué intervalo. Se va a mover desde 0 hasta infinito. Si nosotros observamos esta ecuación de aquí, bueno, a lo mejor esto puede ser menor o igual. Bueno, este no puede ser menor o igual. Ahí está. Este tampoco. Pero este sí podría ser menor o igual. Entonces significa que en algún punto t debe de ser igual a tau. Y en un plano como esto, la ecuación t igual a tau, ¿qué dibuja? Dibuja una línea recta que pasa por el origen y tiene una pendiente unitaria. ¿Okay? Entonces, esta es la parte que dibuja esta expresión. Ahora vamos con los límites. Vamos con los diferenciales de área. Recuerden también de cálculo vectorial que ustedes calculaban el área a partir de pequeñas porciones llamadas diferenciales de área. Y las regiones se podían clasificar como región tipo 1 o región tipo 2, o algunos le llamábamos región horizontalmente simple o región verticalmente simple. Y el nombre o ese atributo se debía principalmente a cómo estaban acomodados los diferenciales de área. Si los diferenciales los estabas acomodando de forma vertical, entonces le llamabas región verticalmente simple. Pero si los diferenciales de área los estabas acomodando de forma horizontal, entonces a la región de integración le llamabas región horizontalmente simple. Esta región, de acuerdo a estos límites, ¿qué tipo será? ¿Vertical u horizontal? Vamos a ver. Para empezar nos dicen que t va a tener que empezar en un valor de tau, siempre. ¿Y van a terminar en dónde? En infinito. Entonces, si yo trazara líneas horizontales sobre este plano, todas deben de empezar en tau. ¿Y quién es tau? ¿O quién es t igual a tau? T igual a tau es la recta. Entonces van a empezar aquí y esa recta a lo largo del eje t se va a prolongar ¿hasta dónde? Se va a prolongar hasta infinito. Entonces significa que esta región es de tipo horizontalmente simple. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ahí está el primer caso. Vimos que t siempre empieza en tau y termina en infinito. Pero ¿qué pasa con los valores de tau? Que estos diferenciales de área se van a ir acomodando. El primer diferencial de área va a estar ¿a qué nivel de tau? Al nivel de tau igual a 0. Entonces el primer diferencial es el propio eje horizontal. Y así los voy a ir apilando hasta que llegue a qué valor de tau. Hasta que llegue al valor de infinito. O sea, sé que estos diferenciales van a estar apilados infinitamente
uno sobre otro y todos, absolutamente todos, empiezan en qué valor? Empiezan en tau y terminan en t. ¿Ok? Entonces, así fue la forma en que acomodamos nosotros los diferenciales. Con el objetivo de buscar ahora la definición de la convolución, nomás para eso, para buscar esa definición, voy a cambiar el orden de integración. Ahora, en lugar de integrar primero respecto a t y luego integrar respecto a tau, voy a cambiarlos. Pero cuando hago eso, tengo que tener las consideraciones adecuadas. Ahora tendría que ver cuáles van a ser los límites adecuados. Ahora el área de integración la voy a aproximar a través de diferenciales de área dispuestos de forma vertical. Y para ello tendré que volver a definir límites tanto para tau como t. Vamos a ver respecto al eje t, respecto al eje horizontal. Sobre ese eje, ¿dónde va a poder empezar el primer diferencial de área? ¿En qué valor de t? Puedo poner diferenciales de área, digamos, en esta parte de acá. O bueno, mejor dicho, serían por abajo. Porque la recta hipotéticamente se extendería hasta acá. Podría tener estos diferenciales de área para valores de t negativos. ¿Sí o no? No puedo tener porque me estaría saliendo de los límites que define la región de integración. Entonces eso significa que el único valor o el valor más pequeño sobre el eje de las t's, donde puedo poner a un diferencial de área, tiene que ser precisamente en t igual a 0. Aquí van a empezar todos los diferenciales. Bueno, aquí va a empezar el primer diferencial de área. Y los voy a ir acomodando verticalmente hasta que llegue a qué valor de t. ¿Hasta qué valor de t vamos a poner? Eso, Juan, Hasta muy infinito. bien. Hasta infinito. Hasta infinito. Perfecto. Entonces, me voy a tener que ir hasta infinito. Entonces, ahora, cuando cambio el orden de integración, cuando cambio de región horizontal a vertical, t se va a mover desde 0 hasta infinito. Ay, puse un 8. Desde 0 hasta infinito. Ahora vamos a hablar de tau. Vamos a hablar de la altura que deben de tener estos diferenciales. Todos estos diferenciales van a tener como altura mínima ¿a quién? ¿Dónde van a empezar los diferenciales de área? Hablando en forma vertical. Claro. Van a empezar en 0. Todos empiezan sobre el eje T. Entonces, respecto a tau, vamos a ir desde 0. Y todos los diferenciales topan ¿con quién? Con la recta. No se pueden ir hasta infinito, porque entonces estaría calculando el área de todo el primer cuadrante. Todos Hasta los t. Con la diferenciales recta, ¿no? topan con la recta, efectivamente. ¿Y quién es la recta? La recta es t igual a tau. Entonces tau va a ir desde 0 hasta t. ¿Sí? Muy bien. Vamos a reescribir entonces la integral. Tengo dos integrales, ahorita les voy a poner los límites. Esto sigue siendo f de tau. Esto sigue siendo g de t menos tau e a la menos st. Pero ahora, a diferencia de acá, primero voy a integrar respecto a tau y posteriormente voy a integrar respecto a t. ¿Cuáles van a ser los límites para tau? Acordamos que iban a ser desde 0 hasta t. No le pongo que la recta va, perdón, no le pongo que tau va desde 0 hasta t, perdón, hasta tau,
porque tau no puede aparecer en los límites de integración, tiene que ser t. Y para la variable t, acá está, va a integrarse desde 0 hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La primera integral, decimos que se hace respecto a tau. Entonces, ¿qué pasa con esta exponencial? Que respecto a tau puede ser considerada como... Muy bien, Carlita. Constante, ¿no? Puede ser considerada como constante. Entonces la puedo sacar de la integral. Generalmente cuando sacamos un término lo hacemos para este lado. Pero como estoy buscando un acomodo en particular, lo voy a sacar fuera de la integral, poniéndolo a la derecha de su diferencial. Y entonces reacomodando términos bajo esa consideración, ahora aquí tendríamos la integral de 0 a infinito, integral de 0 a t, de f de tau por g de t menos tau, diferencial de tau, e a la menos st, diferencial de t. Y a este punto ya les debería de estar brillando los ojitos porque reconocemos dos cosas. La primera es que todo esto corresponde ¿a quién? Muy bien, Miguelito. Corresponde a la definición que acabamos de dar anteriormente de la Claro. convolución de f con g. Perfecto. Y el resto de la expresión, o sea, esto ya sabemos, es la convolución de f con g. Y el resto de la expresión define a quién o representa a quién. A la definición de la transformada de Laplace. Así es. Entonces resulta que si nosotros desde hace mucho veníamos calculando el producto, o sea, qué pasaba con el producto de dos transformadas, entonces empezamos simplemente transformando a f con g. A lo que llegamos es a la integral de 0 a infinito de la convolución de f con g e a la menos st diferencial de t. Y finalmente esto lo puedo representar simplemente como la integral, la puedo representar por su operador. Sería la transformada de la convolución de f con g. Y todo este desarrollo fue simplemente para confirmar que efectivamente esto se puede lograr multiplicando simplemente sus transformadas. De ahí en más no la vamos a utilizar por el momento. O sea, no tiene caso poner ejemplos de encuentra la transformada de esta convolución, porque ustedes van a ver que es extremadamente sencillo. Miren, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a calcular la transformada de, no sé, digamos, seno de tau por e a la 3 t menos tau diferencial de tau. Ahí lo que tengo es la transformada y esto es una convolución. De una vez les voy diciendo que tienen que aprender a distinguir una convolución de lo que va a ser la transformada de una integral. No se confundan, ya vimos integral de una transformada, pero esa era nomás para la transformada de funciones divididas por t. Cuando hablo de la transformada de una integral, es una propiedad que se desprende de la convolución. Entonces, cuando hablo de convolución, siempre tiene que haber una de las funciones con traslación. Esta función de aquí no se está trasladando. Esta sí se está trasladando porque tengo la expresión t menos tau. Y esto de aquí es exactamente lo mismo que si en lugar de haber utilizado la definición de la convolución, la represento a través de su operador.
¿Quién es el operador para la convolución? Dijimos que era un asterisco. En la definición de la convolución tengo que hacer el cambio de variable por la razón de que tengo a t en los límites. Entonces, si entre comillas, digamos, deshago ese cambio de variable, pues en lugar de tener seno de tau, deberíamos de tener ¿a quién? A seno de t. Y en lugar de tener g de t menos tau, como lo teníamos acá, puedo tener simplemente ¿a quién? A g de t. Y si le quito la traslación a esto, me va a quedar solamente e a la 3t. Entonces, esto de aquí lo puedo expresar de igual manera como la transformada de seno de t convolución con e a la 3t. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la función g de t menos tau, quítale el tau cuando la vayas a representar con su operador. Ya cuando está de esa manera, pues ya es bien claro porque lo único que tienes que hacer es multiplicar sus transformadas. ¿Cuál es la transformada del seno de t? 1 entre s cuadrada más 1. ¿Cuál es la transformada de e a la 3t? 1 entre s menos 3. Y listo. Ahí está la transformada de esto. ¿Cuál es lo espectacular realmente? Que no tuve que hacer primero la convolución, luego la evaluación de la integral, para finalmente encontrar la transformada. ¿Preguntas hasta ahí? No, Inge. Ok. Eso fue, ¿sí dime? No, bueno. Eso fue la transformada de la convolución. Pero vamos a ver otra propiedad de pasadita que es más fácil y aún mejor. La vamos a usar más comúnmente, sobre todo cuando empiezan a resolver circuitos RLC, es donde la utilizan. Derivada de la transformada de la convolución, surge otra propiedad que es la transformada de una integral. Entonces, si Laplace no fuera de por sí un poco ya complicado, la prácticamente reutilización de nombres, de terminología, la hace un poco más confusa. Ya vimos transformada, perdón, ya vimos la integral de una transformada, que es transformada de funciones divididas por t. Pues ahora vamos a ver la transformada de una integral. Y ya con esto nos vamos a despedir. Transformada de una integral. ¿Cómo surge? Surge de que vamos a suponer que en la convolución una de las funciones siempre va a valer 1. O sea, ¿sí? Nosotros teníamos acá la transformada de f de tau por g de t menos tau diferencial de tau. Y ahora lo que voy a hacer es considerar que una de estas dos funciones, una de estas dos, va a valer 1. Independientemente del valor de t en donde se ubiquen, pues para mayor practicidad voy a decir que esta función va a valer 1. Así, independientemente a dónde la recorra, la función va a valer 1. Y si seguimos con la misma idea de la transformada de una convolución, que es aquí me faltó la integral, perdón. La integral de 0 a t. Ahí está. Y esto era tau, pero ahí se me fue un poquito. Bueno. Entonces, si seguimos con la misma idea de cómo se transforma una convolución, pues esto se reduce a la integral de 0 a t de f de tau diferencial de tau, porque g ya dijimos que valía 1,
¿Y cómo se transforma una convolución? Se transforman cada una de las funciones presentes en la convolución y luego se multiplican. ¿Cuáles son las dos funciones que tengo aquí? Una de ellas es f de tau. ¿Cuál será la transformada de f de tau? Pues va a ser f de s. ¿Cuál es la otra función que tenemos en la convolución? La función que vale 1 y que implícitamente está ahí, estuvo desde acá. ¿Cuál es la transformada de 1? Muy bien, René, es 1 sobre s. Entonces, f de s por 1 sobre s termina siendo f de s sobre s. A esto es a lo que le llamamos la propiedad de la transformada de una integral. Lo que está haciendo esto, dado que se desprendió de un caso particular de la convolución, es que mágicamente, al menos por el momento lo podemos considerar así, me está dando el resultado de transformar todo esto sin necesidad de tener que hacer la integral y posteriormente transformar. Entonces, para Laplace, la integración está quedando representada por una división en S. Y más o menos ya lo habíamos sospechado, porque si una derivada, recuerden la propiedad de la derivada de una transformada, si una derivada en el dominio de t, bueno, una derivada en el dominio de S, se debía a la presencia de una t multiplicando, pues ¿qué esperaríamos nosotros de una integral? Pues que vaya a ser una división. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ok. No. No, Esta es la no, Inge. propiedad que realmente nos importa. Al menos en corto plazo, esta es la propiedad que más vamos a utilizar. Como ejemplo, vamos a encontrar, voy a usar este de colores. Vamos a encontrar, está muy feo. Vamos a encontrar la transformada de la integral de 0 a t del coseno de 2u diferencial de u. Aquí tenemos el caso de que hay que transformar a una integral. Y lo voy a hacer por única ocasión de dos maneras distintas. La primera es utilizando un método, llamémosle convencional, o lo natural, que sería primero integrar, luego simplificar y finalmente transformar. Y el otro método será aplicar directamente la propiedad. Entonces primero voy a hacerlo sin usar la propiedad, porque quiero que vean precisamente la ventaja que me da esta propiedad. ¿Qué debo de hacer entonces? Primero vamos a integrar, porque necesito la función en t que se va a transformar. Primero integramos. ¿Cuál va a ser la integral del coseno de 2u respecto a u? ¿Cuánto vale esa integral? Hay que completar el diferencial agregando afuera un medio. Y la integral del coseno de u, ¿quién es? Seno de u. Muy bien, Rafael. Perfecto. Andas muy participativo hoy, Rafa. Felicidades. Entonces tendríamos un medio, perdón, es del seno de 2u. Gracias, Michelle, por la observación. Y el seno de 2u se va a evaluar desde 0 hasta t. Hago la evaluación. Tendríamos un medio. En el límite superior vamos a tener que u se reemplaza por t, pues sería seno de 2t, menos límite inferior, seno de 0, 0.
Y esto a final de cuentas me va a quedar un medio del seno de 2t. ¿Estamos de acuerdo? Estamos simplemente integrando primero para saber qué es lo que debo de transformar posteriormente. Ahora sí, como ya integramos, vamos a proceder a la transformación. Ahora esto es lo que voy a transformar. Lo voy a hacer acá. ¿Cuánto va a valer la transformada de un medio del seno de 2t? Pues por linealidad puedo sacar el 1 medio, transformo solamente al seno de 2t. Transformada del seno de 2t, que alguien me diga. ¿Cuánto vale? Muy bien, Patricia. Es 2. Sobre ese cuadrado más 4. Perfecto. El 2 de aquí se va con este 2 de acá. Y a final de cuentas nos queda 1 sobre s cuadrada más 4. Ok, entonces, para encontrar esta transformada, que fue 1 entre s cuadrada más 4, hicimos el camino largo. Primero se resuelve la integral y luego se transforma. Ahora viene el momento de la magia. Vamos a hacerlo de la forma rápida. Vamos a utilizar la propiedad. Con la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que lo único que tengo que hacer es transformar al integrando. Aquí transformo al integrando y lo que resulte de esa transformada se divide simplemente por S. ¿Quién es nuestro integrando? Coseno de 2u. ¿Cuánto valdría entonces la transformada del coseno de 2u? S sobre S cuadrada más Más 4. 4. Así es. Entonces sería S entre S cuadrada más 4. Y al integrando, divídelo sobre S. Y si nosotros aplicamos aquí lo que llamamos la regla de la tortilla, extremos por extremos, medios por medio, ¿qué pasa con estos términos S? Se cancelan y al último vuelve lo 1. único que me queda es 1 entre S cuadrado más 4. más 4. Entonces, efectivamente, nosotros con esta propiedad nos está ahorrando el proceso intermedio de integrar para finalmente transformar. Ahí es donde radica la utilidad y la ventaja o el beneficio de contar con estas dos propiedades.